Poderoso Dios, gracias te damos por este precioso momento, Señor. Te suplicamos, papito lindo, que tú puedas hablarnos, Señor, por medio del consejo de tu palabra, Señor. Y te suplicamos, te rogamos, Padre, que tu palabra no regrese, Señor, a ti vacía, papito lindo, sino que cumpla, Señor, ese bendito propósito, Padre celestial, por el cual tú la has enviado. Bendecimos a los que han venido, Señor. De igual forma enviamos bendición sobre aquellos que no pudieron venir esta noche, Padre bendito, de aquellos, Señor, que se van a conectar, Padre bendito, de igual forma también los bendecimos. Una vez más te suplico que pongas guarda, Padre celestial, por favor, en mis labios, para que todo lo que hablemos, Señor, venga a edificar, venga a consolar y venga a exhortar, Padre, si fuera necesario. En el nombre de Jesús, confesamos que tu palabra, Señor, viene a caer en tierra buena, tierra sana, tierra fértil, tierra hermosa, Señor, que como lo veremos el día de hoy, llevaremos mucho fruto, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Padre bendito. En el nombre de Jesús, damos gracias, Padre, damos gracias, Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Pueden tomar sus lugares, Dios los bendiga, sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Decimos amén. Gloria a Dios. En esta noche, mis amados hermanos, vamos a ir retomando nuestros temas, ¿verdad? Saben que tenemos varios temas ahí en el tintero, y hoy pues vamos a seguir hablando acerca de los frutos del matrimonio. Amén. Amén, mis amados hermanos. Amén. Bueno, vamos a leer la cita de Génesis capítulo 1, versículo 27, y dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y aquí es donde estamos, mis amados hermanos, hasta el día de hoy. Y los bendijo Dios. Ya hemos explicado qué es esa bendición, ¿verdad? Y les dijo Dios: fructificad, es en el punto donde aún estamos, y multiplicaos. Hasta ahí nos vamos a detener. Amén. Bueno, ya explicamos, mis amados hermanos, acerca de que el matrimonio, un matrimonio que fructifica, pues tiene que aumentar, tiene que crecer, tiene que ser fértil. No hemos explicado aún qué es multiplicar, porque luego dice acá que tiene que fructificar y multiplicarse. Son dos cosas distintas, por eso no lo mencioné. Ya hablamos de que el matrimonio tiene que ser fructífero, pero esta noche, con la ayuda del Señor, por lo menos yo tengo el deseo de terminar el tema. Ya el Señor sabrá, mis amados hermanos, pero hoy vamos a hablar acerca de dar fruto. Amén. Miren, uno de estos días hablamos, ustedes se recuerdan, acerca del fruto del Espíritu Santo. Amén. Y dentro de ese tema yo les mencionaba, mis amados hermanos, de que en un pensamiento, ¿verdad? Eso era un pensamiento en ese momento, de que va a ser muy difícil que una persona, que un cristiano, que espiritualmente hablando, ¿verdad? No dé fruto, pueda llegar a dar una talla, mis amados hermanos, de novia. Amén. Porque acuérdense que la Biblia nos muestra que los dones y tanto el fruto del Espíritu Santo pues son ornamentos, son adornos, mis amados hermanos. Es parte del embellecimiento de la amada, ¿verdad? Y yo nunca he ido, mis amados hermanos, a una boda en donde la novia llegue toda desarreglada. Normalmente en donde más se invierte es en la novia. Amén. El novio pues en su traje, se corta el pelo y se acabó, eso es todo. Pero la novia, yo me recuerdo, mis amados hermanos, cuando nos casamos con mi esposa, tal vez les mienta, pero casi que le quité del cabello como 100 ganchos por el peinado que le hicieron. ¿Se imaginan ustedes 100 ganchos? Y yo lo único que hice fue ir a cortarme el pelo. Como 800 colones me gasté en el corte de pelo. Bueno, entonces les digo eso, ¿por qué? Porque yo no conozco una novia, mis amados hermanos, que el día de su boda vaya desarreglada. Antes bien, va bien adornada, bien arreglada. Entonces ustedes y yo, aunque los temas ustedes lo saben, ¿verdad? Desde el principio los hemos centrado en relación al matrimonio, porque a quien Dios le dijo fructifiquen y multipliquen fue a un matrimonio. Amén. Pero esto no significa, mis amados hermanos, de que si ustedes no tienen pareja, el tema no es para ustedes, porque recuérdense que ustedes y yo nos estamos preparando para las bodas del Cordero. Entonces, si en lo literal no tengo un esposo, no tengo una esposa, espiritualmente hablando, me estoy preparando para casarme con el amado.
Y entonces lo puedo tomar desde el punto de vista espiritual, que de todas formas tengo que dar fruto, porque para mí como cristiano el dar fruto no es una opción, no es si yo quiero, tal vez algún día, porque puede ser que ese día no llegue. ¿Por qué? Porque ustedes y yo no tenemos la vida comprada. Ustedes y yo probablemente quisiéramos, he conocido varias personas que dicen, mira, a mí me gustaría vivir a los 60 años, no, a mí solo a los 40, pero cuando ya les llega la hora de que cumplen 40, 50, 60, ay no, Dios mío, mejor dame otro poquito. ¿Por qué? Porque por naturaleza a la gente se le pregunta, ¿cuántos quieren irse con el Señor? Les pregunto, ¿se quieren ir ustedes con el Señor? Sí, pero ustedes y yo sabemos que para irnos con el Señor tenemos que morir. ¿Y cuántos quieren morirse? Entonces ahí está como una ambivalencia, ¿verdad? De que sí quiero, pero todavía no. Y la cosa, mis amados hermanos en Cristo, es o sí o no. Amén. O sí quiero, pero todavía no. Entonces muchas veces eso nos hace dudar, mis amados hermanos, acerca de la condición espiritual en la que estamos en relación a vernos ahorita como una novia o como una esposa, en relación al esposo o al novio. Muchas veces nos hace dudar de que a veces, ¿verdad?, cuando las señoritas van creciendo y tal vez ya aprenden a hacer arroz, a veces se les molesta, ya te puedes casar. Como que eso va dando indicios, aunque no es, ¿verdad?, lo ideal, de que pues la persona va siendo preparada para un día poder casarse. Pues de igual forma en lo espiritual, mis amados hermanos, es lo mismo. Ustedes y yo tenemos que tener la certeza, la seguridad de que si a Cristo, digámoslo así, se le ocurriera venir en este momento, yo me voy. Esa es la seguridad, la convicción con la que ustedes y yo tenemos que vivir. Amén. Pero desde el punto de vista del cual lo vamos a hablar el día de hoy, una convicción es qué tanto fruto yo he dado. No sé en dónde lo dije, si fue aquí o en un discipulado, pero acuérdense que el apóstol Pablo decía, ustedes deberían ya de ser maestros. No les voy a decir que me respondan, ¿verdad? Pero mediten, mis amados hermanos, ¿hace cuántos años ustedes le abrieron su corazón al Señor? En otras palabras, ¿hace cuánto tiempo son cristianos? No lo sé, ¿verdad? Yo les puedo hablar por mí, mis amados hermanos, pero tampoco les voy a decir hace cuánto, ¿verdad? Entonces, al darnos cuenta en relación a hace cuánto soy cristiano, en relación al tiempo, cuántos frutos he dado también. Amén. O sea, no es nada más de decir yo soy cristiano hace como 50 años. ¿Y los frutos? Porque escrito está, por sus frutos los conoceréis. Amén. Ahí en la casa hay 2 árboles de aguacate, son los 2. Uno teníamos dudas de si era de aguacate o no, el otro sí, porque ahí estaban los aguacates, ¿verdad? Pero uno de estos días, ayer creo que fue, encontré un aguacate tirado bajo el árbol que teníamos dudas si era o no era. Entonces cuando vi el aguacate lo recogí y volteé hacia arriba, y hasta arriba, ¿qué creen que tiene? Aguacate. Entonces, ¿árbol de qué es? Ahorita ya no tenemos duda que sea de aguacate. ¿Por qué? Porque por el fruto, ahora sí ya estamos seguros que es de aguacate. Entonces, mis amados hermanos, ahora, ¿qué es lo que va a hacer que nosotros nos demos a conocer? Gracias, mi hermano. ¿Qué es lo que va a hacer que nos demos a conocer? Los frutos. Amén. Los frutos, mis amados hermanos. Veamos. Entonces, ya me espero estarme dando a entender con esto, ¿verdad? De que la palabra fructificar significa dar fruto. Y vean lo que dice en la palabra aquí en el libro de Juan, amén, capítulo 15 y versículo 8. No nos olvidemos de que estamos centrándonos en temas para nuestros matrimonios, pero como vuelvo a hacer el énfasis, no significa de que porque yo no estoy casado, no estoy casada, no tenga esposo, no tenga esposa, este tema no es para mí, porque todos los estamos preparando, repito, como una novia, amén. Vean lo que dice acá. En esto dice, es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis, pongámosle atención a esta palabra, sois, que sois mis discípulos. Amén. Miren, la Biblia habla, mis amados hermanos, de que el Señor pues llamó a 12 discípulos, ¿verdad? Dentro de los cuales Él dice, ¿acaso no los llamé yo a todos ustedes? Hablándole a los 12,
y dice, y uno de ustedes es un diablo, dice. O sea, ya sabía que ahí estaba Judas, ¿verdad? Yo siempre he creído, mis amados hermanos, quizás esté equivocado, pero es mi creencia, ¿verdad?, de que el primer discípulo debería de haber sido Juan el Bautista. Mas sin embargo, ¿cuál fue el error de Juan el Bautista? Que él siguió haciendo discípulos. El mismo Juan el Bautista dice que vendría detrás de él, vendría uno mayor que él, el cual no era ni digno, según una versión, de desatarle la sandalia o de cargar o de llevarle sus sandalias. No era digno. Yo soy nada más uno que viene a preparar el camino, decía él mismo, mis amados hermanos. Entonces yo siempre he creído que él debería de haber sido el primer discípulo, mas sin embargo no lo fue. Entonces si lo contamos a él como el primero, Jesús llamó a otros 12, o sea, solamente ahí ya deberían de ir 13 discípulos. Recuérdense que después a Judas, pues Judas se murió, ¿verdad? Y fue necesario que viniera un 12avo, que a la vez fue el 13avo, pero bien pudiera haber sido el número 14, que es Matías. Y luego todavía con eso dice la Biblia que cuando Jesús murió, se apareció un discípulo de Jesús llamado José de Arimatea. Pero dice que José de Arimatea era discípulo, pero de lejos, dice la Biblia. Amén. Entonces solamente ahí, dentro de los nombres que ya les mencioné, por lo menos ya mencioné 15 discípulos, pero a los que el Señor Jesús llamó fueron 12. Y siempre se tuvo el grupo de 12, porque el Espíritu Santo no pudo descender hasta que Matías ya estaba contado dentro de los 12 discípulos. Amén. Ok, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque dice aquí la Biblia, ¿cómo se puede demostrar que uno es discípulo del Señor? Según lo que dice ahí en la pantalla, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que soy mi discípulo. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que probó Judas con sus frutos también? Que no era discípulo. Por eso él solito se murió. Amén. Se colgó. Bueno, ahí dejamos a Judas. Ahí demostró con sus frutos que no era discípulo. Porque el mismo Jesús lo dice. Yo los llamé, pero uno de ustedes es un diablo. No es un discípulo, es un diablo. Amén. Y dice acá la palabra, mis amados hermanos, vuelvo a hacer el énfasis, pongan atención a esa palabra, sois. Amén. Entonces démonos cuenta de que ustedes y yo podemos decir que somos cristianos. Pero respóndanme esto, pero ¿cómo la gente se va a dar cuenta de que yo soy cristiano, de que yo soy un discípulo, sin abrir la boca? Ahí está en la pantalla, ¿no? Muy bien, por los frutos. Amén. La Biblia habla de que ustedes y yo tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Ok, y cuando uno ya da frutos dignos de arrepentimiento, luego dice la Biblia que tienen que venir mis obras dignas de arrepentimiento. Amén. Pero vamos a avanzar. Repito, no le quiten ahí el ojo a esa palabra sois. Ahí se van a dar cuenta de ustedes y podrían decir, pero ¿qué tiene que ver esta cita? Aunque está ligada al fruto, pero ¿qué tiene que ver al matrimonio? Repito, pongan atención a esa palabra. Ya ahorita vamos a explicarla, pero vamos a leer otra versión en la misma cita. Vean esto. Cuando vuestras vidas dan abundantes frutos, demostráis que sois mis discípulos, pero ¿qué dice aquí? Se dan cuenta que cambia, ¿verdad? Porque en esta dice, en que deis mucho fruto y así probéis que soy mi discípulo. Pero aquí habla de unos discípulos maduros. Y si se dan cuenta, la palabra esa que les dije que le pongamos atención, sois, sigue apareciendo. Pero aquí ya aparece una diferencia, ¿verdad? De no solamente demostrar que somos discípulos, sino ahora hace un énfasis y dice discípulos maduros. Ahorita vamos a entender, mis amados hermanos, qué tiene que ver esta cita con el matrimonio, pero me voy a adelantar un poquito. Al entender esto, aunque ahí claramente dice discípulos, ¿verdad? Pero ahí se van a dar cuenta ahorita por qué tiene un vínculo con el matrimonio, pero si solo para hacerlo de una forma didáctica, ¿verdad? Le quitamos por un momentito esa palabra discípulos y le ponemos la palabra esposo, esposa, esposos. Entonces básicamente, ¿qué es lo que ahí diría? Aunque no estoy
diciendo locuras, ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta ustedes de que cabe ahí, encaja. Entonces, parte, mis amados hermanos, de un matrimonio que da frutos, porque eso es lo que estamos hablando el día de hoy, un matrimonio que da frutos. Amén. Tiene que llegar un momento en el que tanto el varón como la mujer tienen que ser maduros. Amén. Cuando ustedes y yo, mis amados hermanos, analizamos nuestros matrimonios, yo no sé si les ha pasado, pero a veces uno dentro del matrimonio discute, tiene diferencias por cosas, bueno, vamos a tomar la palabra esta, por puras inmadurez, por puras niñerías, por cosas que ni valen la pena. Y cuando uno mira y escudriña a veces muchos matrimonios que se llegaron a separar, muchos, no digo todos, muchos se separaron por puras niñerías, se separaron por pura falta de madurez. Parte de la madurez de un matrimonio, mis amados hermanos, conlleva el reconocer de que necesito ayuda. Amén. Reconocer de que muchas veces, por más que yo sea pastor, no lo sé todo. Hoy nos hablaban en el estudio de pastores de la cobertura, y por algo tenemos cobertura. Amén. Nuestro trabajo, mis amados hermanos, como ministros, y hablo de todos los pastores, no solamente de nosotros dos, es enseñarle a la gente el camino que es Cristo para salir de este mundo. Pero una de las causas, mis amados hermanos, que va a estorbar a muchas personas es el matrimonio, y corren el riesgo de que por el matrimonio que formaron puedan quedarse o puedan ser devueltos, porque la Biblia muestra, y algún día hablaremos del tribunal de Cristo, de que al tribunal de Cristo, mis amados hermanos, van a llegar muchas personas que le abrieron su corazón a Él. Todos los que lo reconocieron como Señor, vamos a ir al tribunal de Cristo. Pero ahí, en ese tribunal, la Biblia muestra que se abrirán muchos libros y mucha gente va a ser devuelta a la tribulación aquí en la tierra por todo lo que quedó escrito en los libros que no pudo cambiar, o todo lo que quedó escrito en los libros de lo cual no se arrepintió. Hay un testimonio de un hombre, yo no les digo que es cierto porque es un hombre, ¿verdad? Pero cabe dentro de los parámetros bíblicos, cabe lo que él escribió. Y él dice de que él, pues de alguna forma, cuando esto pasó en la pandemia, y dice que él murió. Y él dice que fue a algún lugar, vamos a decir, el cielo. El asunto es que, estando ya en el cielo, dice que le empezaron a mostrar muchos lugares, pero hediondos y malolientes. Y él se sorprendía, que se supone que es allá arriba, ¿verdad? ¿Por qué estaban ese tipo de cosas? Y de repente le dicen, ¿y qué crees tú que es eso? Y al final, la persona con la que él hablaba le demuestra que todo eso hediondo que estaba ahí, era él. Era cómo estaba él, era la condición en la que él se encontraba. Y luego dice que le empezaron a pasar como en una pantalla, cuenta él, muchas cosas malas que él había hecho durante toda su vida, y cosas que de las cuales él ya se había olvidado. Y entonces dice que el que hablaba con él, ¿te acuerdas de esto? O sea, cosas malas. Y él empezó a justificarse. Por ejemplo, dice que le pasaron una como foto, ¿verdad?, en donde él cuando era niño estaba robando. Y él dice, sí, yo robé, pero porque tenía hambre. Y el asunto es que le empiezan a pasar un montón de cosas malas que él había hecho, y todas las cosas por las que le pasaban en la pantalla, él se justificaba y él decía, lo hice por esto. Y al final, se lo resumo, ¿verdad? Le preguntan, ¿y todo eso que hiciste, cómo se llama? Eso tiene un nombre. Y él dice, eso se llama pecado. Y al final dice que él se recordó de muchas cosas malas que había hecho, pero que las había confesado. Y él preguntó que lo malo que había hecho y había confesado, ¿dónde estaba? Y dice que le dijeron que por cuanto él se había confesado, escrito está, que el Señor, ustedes y yo, cuando vamos delante del Señor, le entregamos nuestros pecados, Él los toma y los lanza al fondo de la mar y se olvida de ellos. Así está escrito. Pero dice que todo lo que le apareció en la pantalla fueron los pecados que él no había confesado.
Y por eso, esos lugares malolientes, esa era la condición de su alma. Ok, ¿por qué les estoy diciendo todo eso, mis amados hermanos? Por esto que habla acá, de que para poder formar un matrimonio y establecer un matrimonio, mis amados hermanos, se tiene que ser maduro. Amén. Ustedes y yo vemos a Adán en el huerto del Edén, y la Biblia nos muestra, se lo resumo así, de que Dios le dio su ayuda idónea a su esposa o a su mujer, hasta que ya Adán tenía en el huerto todo ordenado. Ya que no tenía nada que hacer, ya todo ordenado, Dios le dio a su esposa. Amén. Este es un trabajo, ¿verdad?, que a nosotros como padres nos corresponde, mis amados hermanos, aunque tal vez como padres, por el momento, no lo sé, no tengamos el deseo de que nuestros hijos se casen. Tal vez cuando ya tengan edad, tampoco vamos a tener el deseo de que se casen. Pero ustedes y yo sabemos que la vida sigue su curso y en algún momento, pues van a querer casarse. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestra función? Irlos formando para que el día que les llegue a ellos, pues que ya quieran casarse, ustedes y yo tengamos la convicción de que el hombre y la mujer que vamos a entregar en matrimonio, aunque no importa la edad, entiéndase, en relación, no quiero decir que no importa en relación a la juventud, ¿verdad? Sino lo que quiero decir, no importa la edad a la que ellos se casen, pero sí importa que sean maduros. Amén. Tampoco 14 años y ya quieran casarse, porque qué madurez, ¿verdad? Sino digo esto porque lo que importa y nuestra función es poder ir formando a nuestros hijos. Sí. No sé, yo les pregunto a ustedes, mis amadas hermanas, ¿las formaron a ustedes para el matrimonio? ¿Están convencidas ustedes de que cuando se casaron papá y mamá ya las había formado y cuando se casaron eran unas mujeres maduras, sus esposos unos hombres maduros? No me responden. Pero la mayoría, mis amados hermanos, creo que podemos decir no. Miren, bueno, no sé, tal vez peque por decir, mejor no se los cuento. El asunto, mis amados hermanos, es de que hay muchas personas que toman el matrimonio como un escape para salir de sus casas. Yo conozco varias personas que hicieron eso. Cuando ya se metieron al matrimonio, se dieron cuenta cómo era el matrimonio y ¿qué creen que hicieron? Se casaron para salir del yugo de sus padres. Se fueron con el esposo. Y cuando ya se dieron cuenta cómo era el matrimonio, ¿qué creen que hicieron? Se regresaron a la casa de papá y a la casa de mamá. Porque aunque en la casa de papá y mamá tenían un yugo, no es tan duro como el matrimonio. Bueno, entonces ahorita vamos a avanzar y aquí ya espero yo darme a entender un poquito más del por qué tomé esta cita para demostrar de que en nuestros matrimonios tenemos que dar fruto. Y como vuelvo a repetir, no es una opción, mis amados hermanos. Ustedes y yo, sea que estemos casados o no estemos casados, pero nos estamos preparando para casarnos con el Señor, tenemos que dar fruto. Y el primer fruto que tenemos que dar, dice la Biblia, es un fruto digno de arrepentimiento. Amén. Veamos, me voy a adelantar, pero antes les quiero decir que esa palabra que le dije, que le pusiéramos atención, la palabra sois, que así demostréis que sois mis discípulos. Pregunto, para ver si me voy dando a entender. ¿Cómo demuestro yo que soy discípulo del Señor? Ahí está en la pantalla, hermano. Solo uno, por favor, solo uno. Dando fruto. Esa es la clave. ¿Cómo demuestro que soy discípulo del Señor? Dando fruto. Ahora, ¿y cómo demuestro, mis amados hermanos, de que dentro de un matrimonio soy una persona que da frutos? Aquí la respuesta es al revés, siendo discípulo del Señor, glorificando el nombre de Dios. Porque acuérdense que lo leímos, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así demostréis que soy mi discípulo. Vean, ahí está. Si ustedes se dan cuenta, hasta arriba aparece la palabra sois. Amén. Así demostréis que sois mi discípulo. Amén. Pero voy a avanzar a la otra diapositiva. Entonces, la palabra sois significa, vean qué tremendo. Significa descendencia, significa engendrar, significa ser ordenado
para hacer, pero vean, no sé si el significado es el 4 y el 5. ¿Qué significa el número 4? Y vean, ¿y el número 5 qué significa? Miren qué tremendo, mis amados. Entonces ahí está ya el vínculo del por qué esta cita nos habla de los frutos que se tienen que dar dentro del matrimonio. Amén. Porque ahí prácticamente, parafraseando un poquito, pudiera decir de que el fruto nos demuestra el nivel de compromiso, el nivel de matrimonio, el nivel, mis amados hermanos, de relación que tenemos con nuestro cónyuge, con Dios, porque al final ahí está hablando del Padre. Pero no es casualidad de que esa palabra, ahí dice sois, podemos poner la palabra ser. Amén. Un discípulo, de que esa palabra ser, vean lo que significa. Significa descendencia, tengámoslo mejor, si no vuelvo a leer todo. Descendencia. Aquí ya la cosa cambia un poquito. Amén. Aunque tenemos claro, ¿verdad?, cómo demuestro que soy discípulo del Señor, dando fruto. Amén. Pero ahora no utilicemos la palabra fruto, sino utilicemos los significados. ¿Cómo demuestro o por medio de qué demuestro que soy discípulo del Señor? ¿Cómo demuestro que dentro del matrimonio soy una persona madura? No utilicemos la palabra fruto, utilicemos los significados. ¿Qué me pueden decir ustedes? Ahí está en la pantalla. ¿Qué me pueden? Porque yo necesito que me estén entendiendo, mis amados hermanos. Vean, pues se los vuelvo a repetir. Analicen bien lo que les estoy diciendo. Yo demuestro que soy discípulo del Señor cuando doy fruto. Amén. Él dice ahí que así demostréis que sois. Esa palabra sois significa descendencia. Ahora les estoy diciendo de que no utilicemos la palabra fruto, que por medio del fruto yo demuestro que soy discípulo. Amén. Y ahora utilicemos los significados de la palabra sois. Sois significa descendencia, engendrar, ser engendrado, para ser. Entonces, por medio de quiénes, todavía se los pongo un poquito más fácil, yo demuestro que soy discípulo del Señor. Ay, no me asusten, hermano. ¿Ah? No te entiendo. Exacto. Entonces vean qué tremendo, mis amados hermanos. De que la descendencia, y ahí dice, ¿qué es la descendencia? Conjunto de hijos, nietos y demás generaciones sucesivas por línea recta descendente. Ahora, aquí la cosa se pone un poquito seria, mis amados hermanos. ¿Cómo voy a demostrar yo, pues, de que el matrimonio que tengo, que tuve, pues es un matrimonio que puede dar frutos? Viendo a nuestros hijos. Yo les hago una pregunta. No sé qué van a responder, porque al final la respuesta que puedan dar puede ser como una soga al cuello para ustedes mismas, ¿verdad? Pero lo que estamos hablando, no estamos hablando de educación, no estamos hablando de trabajos. Yo creo que es un tema espiritual. Amén. Pero entonces, ¿qué tengo que ver yo? Vamos a hablar mejor de nuestros hijos, para no hablar de los hijos de nadie. ¿Qué tengo que ver yo como padre en mis hijos para saber de que yo soy un buen discípulo del Señor? La respuesta sigue siendo la misma, mis amados hermanos. Los frutos. Ahora sí respondan, aunque sea una, por favor. ¿Y qué tipo de frutos se espera de los hijos de una persona, pues, que se entiende que es cristiana? Respondan, si no me responden, no sigo.
Ahí hay una muy importante, el testimonio. Porque como vuelvo a repetírselos, mis amados, hoy no se los he dicho, ¿verdad? Pero otras veces sí se los he dicho, de que cuando el Señor nos dio a nuestros hijos, no nos los dio si es que sus hijos ya crecieron, ¿verdad? Del tamaño en el que están. Nos los dio siendo unos bebés. Entonces el testimonio, como decía hermana Vero, ¿verdad? Que nuestros hijos vayan dando, es el testimonio que nosotros fuimos formando. No se lo dije yo en una oportunidad. Yo le pregunté a alguien, mira, ¿y te querés casar? No, me dijo. ¿Y por qué no te querés casar? Le dije yo, porque yo no quiero que mi matrimonio sea como el de mis papás. ¿No? Entonces, ¿qué testimonio tenía esta persona del matrimonio que no se quería casar? Un mal testimonio. Entonces, esto es muy importante, mis amados hermanos, y que logremos entender en el nombre de Jesús, de que no se trata de casarse solo para ser amado y cualquier otra cosa más. El apóstol Pablo dice, vean, que hay mucha gente que le gusta estarse quemando, entiéndase, cometiendo fornicación o algún tipo de pecado de índole sexual. Entonces él dice, para que no se estén quemando, mejor cásense. Ya dando a entender de que para que los jóvenes o cualquier persona no esté fornicando, mejor que se case y dentro del matrimonio pues pueda tener una vida sexual sana. Está bien, es el apóstol Pablo, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Pero yo pregunto, ¿y valdrá la pena casarse solo para no estarse quemando? O sea, en otras palabras, solo para tener intimidad. No vale la pena. Tampoco mejor que se siga quemando, ¿no? Porque más de algo tiene que hacer el Señor. Porque el mismo apóstol Pablo dice, no, para que no se estén quemando, mejor cásense. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, casarse solo para tener intimidad, entonces, no vale la pena, mis amados. No quiero decir cosas que después me arrepiento. Amén. Entonces aquí está la clave en donde se echa de ver de que ustedes y yo dentro de nuestro matrimonio dimos buenos frutos, estamos dando fruto. Vamos a tomar estas palabras de la hermana en el testimonio de nuestra descendencia. Ahí se echa de ver, mis amados. Entonces nuestro nivel espiritual tiene que crecer y nuestros hijos tienen que ser una extensión de lo que nosotros somos, espiritualmente hablando. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Vean esto, vean qué importante es de que nuestros matrimonios sepan dar frutos, mis amados hermanos. Entonces ahí la descendencia, repito, tiene que ver con hijos, nietos y demás generaciones sucesivas, dice, por línea recta descendente. El día de hoy, mis amados hermanos, ustedes y yo no sabemos exactamente cuántos años vamos a vivir. Miren cómo me contradigo yo solito. Ya viendo, mis amados hermanos, y conociendo y estando ya dentro de un matrimonio, no es que yo le ponga cruz y calavera al matrimonio, ¿verdad? Porque ¿quién soy yo? El apóstol Pablo dijo, cásense, y yo voy a decir que no se casen. No, pero ya viviendo dentro de un matrimonio, viendo los testimonios de los matrimonios, yo bendigo a mis hijos en el nombre de Jesús, amén. Pero si ustedes me preguntan a mí si me gustaría que ellos se casen, no les voy a responder para no atarlos, pero yo creo que ya se imaginan la respuesta, ¿verdad? Y la respuesta sería, ¿y por qué? Yo creo que por lo mismo logramos entender todo lo que como matrimonios he visto que sufren, quiero evitárselos. Pero aquí es donde me contradigo, pero quiero ver mi cuarta descendencia, mi cuarta generación. ¿Y cuál es la única forma de ver a mis generaciones? Pues que mis hijos se casen, tengan hijos, sus hijos tengan hijos y sus hijos tengan hijos. Voy a ver mis 4 generaciones. Pero a veces nuestra vida es tan corta que solo Dios sabrá si vamos a lograr verlo. Pero entre que si logro o no logro verlo, mejor si estoy dentro de un matrimonio o me estoy preparando para un matrimonio con Cristo, voy a cuidar de mi descendencia. ¿Cómo? No se trata, mis amados hermanos, de que todos los problemas, todo
les iba a decir balas, pero mejor no balas, no. Que todo lo malo que vaya a caer sobre nuestros hijos, no se trata de que todo caiga sobre nosotros, porque si no, no van a tener experiencia, mis amados hermanos. Y la Biblia dice que el Señor Jesús, por todo lo que padeció, aprendió a ser obediente. O sea, le cayó bien los padecimientos, le cayeron bien porque lo llevaron a aprender. Amén. Entonces, ¿cómo yo puedo portarme? ¿Cómo puedo yo formar, mis amados hermanos, y dar buenos frutos para que cuando vengan mis descendientes, ellos marquen una diferencia? Portándome bien. Yo no sé, yo les pregunto, desde el momento que empezamos a ser padres, porque una cosa es estar casados y otra cosa es tener hijos. ¿Acaso no nos cambió la vida? En el matrimonio definitivamente la vida nos cambió. Amén. Pero estando solo los dos, uno iba y venía. Pero ya cuando vinieron los hijos, ya no se tuvo tanta libertad porque hay que criarlos aún. Amén. Entonces, a lo que voy, mis amados hermanos, es de que si ustedes y yo queremos demostrar que somos discípulos del Señor y que nuestros matrimonios den buenos frutos, los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, ustedes y yo. O sea, si ustedes y yo el día de hoy, a estas alturas del partido, dijo el apóstol Sergio, ¿verdad?, en relación a la venida de Cristo, ustedes y yo estamos, no, si yo no tengo nada que cambiar, claro que sí, todos tenemos más de algo que cambiar, y por amor, primeramente a Dios, pero ahora entendiéndolo, a nuestra descendencia, ¿cuándo vamos a empezar a cambiar? ¿Sí me di a entender o no? Les hago una preguntita y no sé si me van a responder. Yo la voy a preguntar y ustedes deciden si me responden. ¿Les gustaría que el día de mañana, cuando sus hijos se casen con una persona con el mismo carácter de ustedes? ¿Estamos de acuerdo? Creo que yo también tampoco. Ok, ¿y qué es lo que les acabo de decir antes de esto? De que entonces, para que venga una buena descendencia, yo tengo que cambiar. O sea, no me basta decir, no, pastor, a mí sí no me gustaría que mi hijo o mi hija se case con un hombre o una mujer con el carácter que yo tengo. Entonces, sola esa respuesta nos demuestra de que tenemos que cambiar ya, mis amados hermanos. Y que el día de mañana, cuando nuestros hijos pues encuentren esposo o esposa, entonces yo pueda decir, sí, pastor, me gustaría que se case con un hombre o una mujer que tenga mi carácter. ¿Pero por qué? Porque yo ya cambié. Porque imagínense si ustedes y yo seguimos 20 años después, no, que no se case con una mujer o un hombre igual que yo, entonces no hemos cambiado. Pero llegaría un momento, mis amados hermanos, en que sería lo ideal de que nuestros hijos pudieran casarse con un hombre o una mujer igual que nosotros, porque nosotros sabemos cómo los hemos tratado, cómo los hemos formado, y entonces estamos convencidos de que el hombre o la mujer con el que se casen los va a tratar bien. Pero imagínense si yo pasan los años y digo, no, que ni se le ocurra fijarse un hombre como yo, quiere decir que no he cambiado. ¿Y saben qué va a ser lo más triste? Que la iniquidad lo va a llevar a conseguirse uno igual que el tata. Entonces, que Dios nos libre, mis amados hermanos, y por eso la importancia de, mejor empiezo a cambiar hoy. Empiezo a dar buenos frutos hoy. ¿Para qué? Si el Señor no ha venido y mis hijos llegan a una edad casadera, pues que yo pueda tener la convicción, sí, me gustaría que se case con un hombre como yo. ¿O no les gustaría a ustedes en algún momento tener ustedes un carácter, un temperamento divino y poder decir, sí, pastor, que se consiga una como yo? Amén. Entonces, por eso, vuelvo a repetir, tenemos que empezar a cambiar ya. Amén. Porque vean mis amados hermanos, o sea, Dios no constituyó el matrimonio, como lo dijo el apóstol Pablo, para que no se estén quemando, mejor cásense.
o sea, solo para tener intimidad. Dios constituyó el matrimonio, mis amados hermanos, para poder tener un modelo, un estilo de vida de cómo se vive allá en el cielo, aquí en la tierra. Para eso formó él un matrimonio. Cuando vemos en el libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2, la Biblia nos muestra ahí que son dos diferentes creaciones. El Adán de Génesis 1 y el Adán de Génesis 2 no son los mismos, no es el mismo Adán, son dos diferentes. Amén. Pero vemos claramente que a uno dice varón y hembra los creó. Ese es el de Génesis 1, el que estamos leyendo. Y al otro le dice que al Adán lo hizo dormir y de sus costillas se la sacó. O sea, son dos creaciones totalmente diferentes. Pero a lo que voy es de que cuando creó al hombre, le dio a su mujer también. Le dio a su esposa. O sea, no creó, mis amados hermanos, un hombre soltero. Creó, formó un matrimonio. Amén. Pero ¿cuál era el fin? Vean que dice Génesis capítulo 12, versículo 13. Dice la palabra del Señor: bendeciré a los que te bendijeren. Decimos amén. Y pobrecitos de aquellos, porque aquí dice: y a los que te maldijeren, maldeciré. Pero esto es lo que a mí me interesa sobre lo demás. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y por qué iban? Aquí le está hablando a Abraham. ¿Por qué iban a ser benditas en él toda la familia? Porque Abraham hizo algo, mis amados hermanos, que le valió para ser el padre de la fe. Y hasta el día de hoy, nosotros, solamente por creer en el Señor Jesús, somos, por medio de la fe, hijos de Abraham también. Entonces alcanzó esa bendición que dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sí, porque por lo que hizo Abraham, ustedes y yo somos benditos también. Entonces ese es el fin de un matrimonio que sabe dar buenos frutos. Porque de eso estamos hablando, del matrimonio que da frutos. No brutos, frutos. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si ustedes y yo tenemos hijos, ustedes tal vez tienen hijos que ya estén casados, tengan la convicción de que si ustedes y yo cambiamos, nuestros hijos y nuestros descendientes, a donde vayan, van a ser de bendición. Van a ser de bendición. Pero ¿quién es el primero que tiene que cambiar? Soy yo, dando frutos y demostrando que soy discípulo del Señor. Vamos a pasar al segundo significado. Entonces, mis amados hermanos, los frutos son una muestra de la descendencia que tenemos. Pero vean este otro significado: y así demostréis que sois. La palabra soy significa engendrar, mis discípulos. Amén. Y esto es lo que a muchos de nosotros, mis amados hermanos, nos hace falta. Miren, uno de estos días, mejor no se los digo, mejor predico. El apóstol Pablo dice: aunque ustedes tengan muchos ayos, la palabra ayo lo que significa es como una niñera, como un niñero, pero no es solamente una niñera. Normalmente lo que hace es cuidar a los niños, pero un ayo no solamente los cuidaba, sino que les enseñaba también más de algo. Por ejemplo, un ayo pudiera ser alguien que al hijo le enseñaba a tocar un instrumento, lo cuidaba, pero dentro de ese cuidado también le tenía que enseñar a tocar un instrumento. Ese es un ayo. Entonces, el apóstol Pablo dice: aunque ustedes tengan muchos ayos, muchos maestros, muchos niñeros, yo soy su padre. ¿Por qué? ¿Por qué él decía eso? Aunque tengan muchos que les hayan enseñado, ¿por qué él dice yo soy su padre? Porque él dice: porque yo los reengendré, porque por ustedes vuelvo a tener dolores de parto. Ok, ¿y qué es el engendramiento, mis amados hermanos? ¿Qué es el engendrar? Dice acá: dar vida a un nuevo ser. Si tuviéramos, lógicamente no la tenemos, ¿verdad? Si tuviéramos la capacidad, mis amados, bueno, sí, creo que sí la tenemos. Pero bueno, estoy pensando yo y solito me estoy respondiendo. Pero si tuviéramos la capacidad de volver a nacer, o sea, literalmente, aparte es el nuevo nacimiento, ¿verdad? El abrir el corazón al Señor. Si tuviéramos la capacidad de volver a nacer, ¿les gustaría ser ustedes mismos o les gustaría ser alguien más?
¿Me responden o no me responden? A mí me gustaría ser Donald Trump, pastor. Donald Trumpa. ¿Sí? ¿Les gustaría ser ustedes mismos o les gustaría ser alguien más? A mí me hubiera gustado nacer allá en Italia, pastor. No sé, es un pensamiento, ¿verdad? Por eso dije, ni se hagan ilusiones porque no va a pasar. Pero ¿por qué les hago esa pregunta? Porque cuando habla acá de engendrar, está hablando exactamente de eso. No de ser una nueva persona, o sea, físicamente, ¿verdad? Pero por dentro, sí. Una persona con una forma de pensar diferente. Una persona que no se enoja por cualquier cosa. Una persona que sabe lo que va a hacer. Dice aquí, dar vida a un nuevo ser. Y eso, mis amados hermanos, es lo que muchas veces a nosotros los pastores nos cuesta, pero a la vez es nuestro trabajo. En Cristo, mis amados hermanos, ustedes tienen que ser reengendrados. El reengendramiento es básicamente lo que el apóstol el apóstol Pedro decía, que teníamos que despojarnos de toda la vana manera de vivir que nos heredaron nuestros padres. Amén. ¿Qué es el engendrar entonces? Despojarse de todo lo vano, despojarse de todo aquello que no sirve, de todo aquello inútil, despojarnos de todo aquello que, con todo respeto lo digo, que nos llevó a tener el estilo de vida que tenemos, que nos llevó a tener el matrimonio que tenemos. Me despojo de todo eso. Amén. Y eso le da cabida a un nuevo ser. Por eso les decía, ¿verdad?, de que literalmente no se puede, pero espiritualmente sí se puede. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, al abrirle nuestro corazón al Señor, nacimos de nuevo. Es el segundo nacimiento, un engendramiento, un reengendramiento. Espero estarme dando en este punto, y eso es lo que tenemos que hacer con nuestro matrimonio. De que muchas veces, mis amados hermanos, bendecimos a nuestros padres, pero no sé si alguna vez lo han hecho o lo hicieron, y si no, sería bueno que lo hagamos. Mi esposa y yo nuestros días estábamos platicando, pero oye, estoy mezclando las ideas y no le estoy diciendo nada. No, Cantinflas estoy ya. Bueno, les iba a decir esto. No sé si alguna vez lo hicieron o lo han hecho, de ponerse a reflexionar, no en comparación para ver qué matrimonio es mejor, pero ver el matrimonio de sus padres y ver el matrimonio propio, el de uno. Amén. Y ver, mis amados hermanos, si en algo mi matrimonio se parece al de mis padres, si en algo mi matrimonio se parece al de los padres de mi esposa, y si en algo se parece, pero yo necesito ser reengendrado, ¿qué debería hacer con eso? Si se parece en algo negativo, darle vida a un nuevo ser. O sea, agarrar, espiritualmente hablando, otro rumbo, actuar de otra forma, cambiar. Amén. Por eso les digo, no sé si lo han hecho, y si no lo han hecho, sería bueno que lo hagan, que se sienten con su pareja o ustedes mismos en algún momento. Yo siento que mi matrimonio se parece al de mis papás en esto. Y si ustedes van viendo que sus matrimonios se parecen a los de sus papás, entonces ese matrimonio necesita ser reengendrado. ¿Para qué? Para que empiece a dar buenos frutos. Porque si mis amados hermanos, si se sigue pareciendo al de nuestros padres, entonces no sé cómo le haya ido en el matrimonio a sus padres, pero corremos el riesgo de que los frutos que dio el matrimonio de nuestros padres, ahora los vamos a dar nosotros. Y el apóstol Pedro dice claramente que nos tenemos que despojar. Vean esto. Entonces, cuando la Biblia habla de que así demostréis que sois mis discípulos, se está hablando de un nuevo engendramiento. Amén. Una nueva forma de ser, una nueva forma de pensar. Y como lo hemos dicho, ayer lo decía en el discipulado, y no ser nosotros gente que digamos, así nací y así me muero. No, mis amados, tenemos que cambiar. Una de las cosas en las que yo se los he dicho, porque la Biblia lo dice,
en donde el ser humano más tiene que cambiar es en la forma en la que habla. Escúchense cuando hablan, mis amados hermanos. Amén. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia dice que lo que contamina al hombre, ¿qué es? Lo que entra por la boca, lo que sale. ¿Por qué? Porque lo que sale por la boca, del corazón sale. Entonces, yo no sé si ustedes lo han hecho, y si no lo han hecho, pues yo les aconsejo que lo hagan. Pero pónganse atención cuando ustedes estén hablando, cuando ustedes estén mandando un mensajito, pónganse atención a qué palabras usan. ¿Saben por qué? Porque después, mis amados hermanos, sus hijos van a hablar igual que ustedes. Sus nietos van a hablar igual que ustedes. Y yo no sé si para ustedes va a ser un orgullo escuchar a sus nietos o a sus hijos hablando igual que ustedes. ¿Sí o no? Sin palabras. Yo creo que no, mis amados. Por eso les digo, tenemos que ser reengendrados. ¿Y cómo se echa de ver de que alguien ha sido reengendrado? Porque aunque físicamente sea la misma persona, espiritual y almáticamente, ya no es igual. ¿Y en qué cambia el ser diferente espiritual y almáticamente? En la forma de pensar. Y como consecuencia, cambia, porque así es, cambia la forma de hablar. Si ustedes me hubieran conocido, mis amados hermanos, les digo, entre los 15 y los 18 años, les aseguro que ni por la cabeza se les hubiera pasado que un joven como yo llegara a ser pastor, porque era mal hablado, mal vestido, de todo tenía. Y ahora cuando me recuerdo, me da pena. Uno de estos días, bueno, no fue estos días exactamente, fue en Guatemala porque ya se quedaron, pero unos días que estuve en Guatemala, estaba viendo mi álbum de fotos y encontré una foto ahí, que cuando yo me vi, la gran y ese era yo. Miren, tenía una mirada, mis amados hermanos, de maleante. No fui delincuente, bendito Dios, nunca lo fui, pero tenía una mirada fea. De ahí creo que tenía como 18 años. Horrible la mirada que tenía, y así me tomaron la foto. Ahora de vez en cuando se me sale, pero ya no miro así todos los días. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque para poder estar acá delante de ustedes, tuvo que haber un engendramiento. Dar vida a un nuevo ser. Amén. Pero esto no tiene que pasar solo con los que somos pastores, tiene que pasar con todos aquellos que somos cristianos y sobre todo con aquellos que tenemos un matrimonio. ¿Por qué? Porque en el matrimonio se engendra y se concibe literalmente un nuevo ser y se llaman hijos. Y lo que nuestros hijos son el día de hoy, nos guste o no nos guste, es lo que engendramos, es lo que concebimos, es lo que formamos. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Y si nosotros no lo hicimos, entonces el celular, la tele, el mundo, los amigos, el colegio, la universidad, los terminó de formar. ¿Por qué? Porque yo no tuve tiempo para hacerlo. Ven lo que dice acá, Isaías 66:9. Yo que hago dar a luz, ¿no haré nacer? Dijo Jehová. Yo que hago engendrar, ¿impediré el nacimiento? Dice tu Dios. Entonces, mis amados hermanos, si Dios te dice a ti, dice ahí, yo que hago engendrar, ¿impediré que nazca aquello que fue engendrado? O sea, dando a entender, físicamente el que engendra es el varón, pero quien da a luz es la mujer. Entonces, si Dios hace, lo vamos a decir así, que un óvulo quede fecundado, ¿acaso no va a tener cuidado él de ese bebé? Pues dice ahí que sí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque si Dios te pone a ti algo, mi amado hermano, y me pone a mí algo en lo que tengo que cambiar, Él se va a encargar de que así sea. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Aquí vendría el otro punto, pero ya se me fue el tiempo. En el punto número 4, ser forjado. ¿Qué debería de hacer yo? Dejar que me forme.
¿Qué tan fácil, mis amados hermanos, les ha sido a ustedes ser formados? Bueno. ¿Es fácil que lo formen a uno? No es fácil. Porque dentro de esa formación, si me quieren formar para algo bueno, me tienen que quitar todo lo malo. Y escrito está que al hombre lo que más le agrada es lo malo. Miren, la Biblia dice, y yo creo que de ahí sacó Selena su canción de Amor Prohibido. Dice que el pan prohibido es sabroso. Que el pan comido en lo secreto es sabroso. Dando a entender, mis amados hermanos, de que hay muchas cosas malas, hay muchas cosas negativas, hay muchas cosas en las que ustedes y yo no deberíamos de ser partícipes, pero muchas veces lo hacemos. ¿Me doy a entender con este punto? Entonces, ¿cómo demuestro yo de que soy discípulo del Señor? Dando frutos. ¿Y qué es un fruto? Ser reengendrado. En otras palabras, ya no puedo seguir viviendo como estoy viviendo el día de hoy. Pero pastor, si soy cristiano, yo también, y tengo que cambiar. El Señor me está diciendo que me tienen que reengendrar. Tengo que dejar que me reengendren y llegar a ser no aquel hombre o aquella mujer que mi esposo o mi esposa quiere, pero sí aquel hombre el cual se escucha aquella voz que dice: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y yo creo que esa debería de ser una de nuestras metas, que un día el Señor diga de mí, de cada uno de nosotros: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Esta es mi iglesia, la cual me fui a formar, pero esa iglesia tiene que ser reengendrar. Entonces, si Dios te dice, mi amado hermano, vuelvo a leer esto: ¿yo qué hago engendrar? ¿Impediré el nacimiento? O sea, si yo lo hice engendrar, yo voy a hacer que nazca. Amén. O sea, si Dios te dice, tienes que cambiar esto, Él te va a ayudar. Pero tú tienes que dejarte. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? Bueno, vamos a terminar con el tercero, aunque todavía nos quedan acá 2 más. Y 3 citas traigo nada más, amén, acerca de lo que es dar fruto. Pero ese fruto no es cualquier cosa, mis amados hermanos, porque vamos a ver. Miren esto, Santiago 5:7, solo lo voy a leer. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto. Ya miren esto. Solo eso voy a decir. Esto nos demuestra, mis amados hermanos, que la venida del Señor está vinculada a los frutos. Por eso es que ustedes y yo tenemos que dar frutos. Y los primeros frutos que tengo que dar tengo que ser diferente. Tengo que cambiar. Como yo no sé por qué, pero les digo esto: escúchense cómo hablan, escúchense su forma de hablar, pero de verdad escúchense, y se van a dar cuenta que hay cosas que no deberían de salir de nuestros labios, mis amados hermanos. Amén. La Biblia dice de los discípulos, no todos, pero algunos sí, que eran hombres y mujeres, hombres sin letra. ¿Qué quiere decir eso? Muchos ni podían escribir, ni podían leer. Pero cuando el Señor los toma, los engendra. Y dice que cuando ellos se ponían a predicar, la gente se quedaba sorprendida por la forma en la que ellos hablaban. Y ellos mismos se preguntaban: pero ¿no son estos los pescadores? ¿No es este el hijo de José y María? ¿Acaso no sus hermanos están con nosotros y sus hermanas viven entre nosotros? ¿Por qué habla así? ¿Por qué creen que los discípulos de Jesús hablaban así? Si la Biblia muestra, repito, que algunos de los discípulos ni siquiera la gente estudiaba. No podían ni leer ni podían escribir. ¿Y por qué tenían esa capacidad de hablar? Respóndanme eso y termino. Solo uno. Tenían esa capacidad, mis amados hermanos, de hablar porque el Señor les cambió la vida. Dar vida a un nuevo ser. Entonces no hace falta, aunque sí, ¿verdad? Pero por lo espiritual, para dar vida a un nuevo ser, para ser reengendrado,
No hace falta que yo tenga estudio. Amén. ¿Qué es lo que hace falta? Que yo me deje cambiar. Es que para mí esto es muy importante. Y repito esto y hoy sí termino. Ya no voy a mencionar el tercero. Que si Dios te dice, mi amado hermano, que en algo tú tienes que cambiar, Él no te va a dejar solo. Él te va a ayudar. Pero repito, pero tú tienes que dejarte. Porque de nada sirve que tú sepas y que yo sepa lo que tenemos que cambiar si no dejamos que Él haga su obra. Amén. Aunque el tema, bueno, puede ser de todo, ¿verdad? Devocional, discipulado para matrimonios. Amén. Pero el Señor necesita reengendrarnos, mis amados, porque solamente de esa forma ustedes y yo vamos a cambiar para hacer su voluntad. ¿Y cuál va a ser la bendición? Que tu matrimonio, que mi matrimonio, que los matrimonios de tus hijos darán fruto. Y con ese fruto se demuestra que somos discípulos del Señor. Y como lo decía, y en esto es glorificado mi Padre. Amén. Amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.